Hola, muy buen día, mi nombre es Leo García. En este video le estaré hablando acerca de 3 problemas que van a utilizar la estrategia Greedy, un algoritmo voraz para su solución, para la materia de análisis y diseño de algoritmos. Vamos a empezar hablando acerca del problema de la moneda. Este consiste en encontrar la combinación más eficiente de monedas en un conjunto que tienen distintos valores para llegar a un monto objetivo. La idea aquí es minimizar la cantidad total de monedas utilizadas para alcanzar dicho monto. Cada moneda tiene su valor y se asume que hay una cantidad ilimitada de cada tipo de moneda para su uso. Sus métodos de resolución pueden ser el enfoque voraz, que es el utilizado, y también programación dinámica. Ahora, el diseño del algoritmo de este problema consiste en ordenar las monedas de mayor a menor valor, utilizar una estructura de datos para ir almacenando la cantidad de monedas que se van utilizando, iterar sobre esta lista de monedas y calcular la cantidad máxima de cada moneda que se puede utilizar. Actualizar el monto que falta, o también ir comparando que no se sobrepase el monto objetivo y verificar que se llegó al monto exacto. Al final, devolver la cantidad de las monedas utilizadas. El pseudocódigo es el siguiente. Primero necesitamos el vector X, que está ordenado decrecientemente, y en el inicio del pseudocódigo vamos a tener el valor actual y el índice actual de que se va recorriendo las monedas, los tipos. Mientras el valor actual sea menor al valor objetivo, el monto objetivo, y queden monedas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar de que si el valor actual le sumo, aunque sea una moneda de esa moneda actual en I, en la posición I, sea menor o igual que el monto objetivo. Si eso es así, entonces podemos utilizar al menos una moneda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta línea aquí lo que hace es guardar en X la cantidad de la división, de la diferencia entre el valor de la moneda. Una división entera, estos dos enlaces. Entonces, si puedo almacenar al menos una moneda será, y si puedo almacenar al menos 2 monedas, entonces 2 monedas será. Actualizamos el valor, que sea el valor actual más esa moneda, ese valor de la moneda, esa cantidad de monedas utilizadas multiplicadas por su valor. Incrementamos y finalizamos el mientras. Si no se ha llegado al valor objetivo, es decir que entonces no se ha cumplido y no se puede dar el monto exacto, entonces retornamos este escrito. Y si no, entonces retornamos la cantidad de monedas. En el código tenemos de moneda.py, tenemos esta función CoinChange, que recibe la cantidad, las monedas, sus valores y el monto objetivo. Lo ordenamos decrecientemente. En n guardamos la cantidad de monedas que existen, y en x inicializamos una lista de tamaño n de esas monedas, pero inicializada en 0 porque no se ha escogido ninguna moneda aún. El valor actual es 0 y la i es 0, que es el índice del objeto actual. Empezamos en 0 y el while empieza mientras no se ha llegado al monto objetivo. Si no sobrepasamos el monto, entonces vamos guardando todas las monedas que se puedan de la mayor utilidad en ese momento, que sería la moneda de mayor valor. Actualizamos el valor y incrementamos. Si no llegamos al monto, entonces no se puede dar el cambio exacto. Y retornamos. Este es un diccionario que me va a servir para devolver un formato moneda cantidad, que sería este formato que está aquí. Más abajo tenemos una función para probar este algoritmo, donde tenemos 6 casos. El primero es el caso base, donde tenemos
los, los tipos de monedas 1, 5, 10 y 25 y el monto objetivo es 47. En este caso la solución esperada es que sea una moneda de 25, 2 de 10 y 2 de 1. Entonces corremos el algoritmo y tenemos aquí un answer, que lo que me va a servir es que se corte el programa si no lo pasa esta comparación de resultado igual a valor esperado, y si sucede eso, entonces emitimos este mensaje de error. Igualmente con los casos límites. Estos dos casos límites es cuando el monto objetivo es 0 y el otro cuando el monto objetivo es 1. En este caso, que es el monto 0, entonces no se seleccionará ninguna moneda, y en el caso de que sea el monto 1, entonces solamente se puede escoger una moneda de 1. En la prueba número 4 vamos a tener números aleatorios donde el monto objetivo será aleatorio y el tipo de moneda son 1, 5, 10 y 25. Probamos en el resultado de esta prueba 4, y esta prueba se encarga de verificar si el resultado es un diccionario. La prueba número 5 se basa en que devuelva que no es posible dar el cambio exacto. Las monedas son 2, 5, 10 y 25, y bueno, como el monto objetivo es 28, solamente se puede llegar a 27 y faltaría una moneda de 1. Entonces no se puede dar el cambio exacto. Y la prueba número 6 es una prueba específica donde las monedas son 1, 5, 10 y 25 y el monto objetivo es 37. La combinación esperada es una de 25, una de 10 y 2 de 1. Entonces vamos a correr este programa. Como podemos ver, todas las pruebas han sido pasadas correctamente. Si el programa ha llegado a esta línea es porque todos los answers han pasado, todas las pruebas han pasado. Ahora vamos a ver el problema de la mochila, donde el problema consiste en seleccionar elementos de una lista y cada uno tiene un valor y un peso asociado. La idea aquí es maximizar el valor de la mochila con una combinación de estos objetos. La mochila tiene una capacidad máxima que no se debe exceder, y los métodos de resolución de este ejercicio puede ser el enfoque voraz, y a su vez en el enfoque voraz se pueden tener distintos criterios para seleccionar el mejor objeto, entre los cuales están, por ejemplo, seleccionar el más ligero primero, o por ejemplo seleccionar el más valioso primero. Sin embargo, estamos utilizando un tercer criterio que para mí es el mejor criterio, que es la relación valor-peso, donde vamos a tener una comparativa de todos los elementos, cuál elemento tiene una relación más útil. El otro método se basa en programación dinámica, pero como ya sabemos, este trabajo es para el enfoque voraz, algoritmos codiciosos. Entonces el diseño del algoritmo sería el siguiente. Tenemos una función para seleccionar el mejor objeto y el algoritmo de la mochila fraccionaria. Por ejemplo, para seleccionar el mejor objeto, que es la mejor relación valor-peso, se selecciona el mejor objeto disponible para agregar a la mochila. ¿Cómo se hace esto? Bueno, entonces vamos a tener una variable para tener el índice del mejor objeto y la mejor relación. Vamos a iterar sobre todos los elementos, verificando qué objeto ya no ha sido seleccionado, porque no podemos volver a seleccionar objetos, y para cada objeto que nos ha sido seleccionado calculamos la relación valor-peso y se compara con la relación actual. Si la relación es mayor que el guardado, entonces vamos a actualizar con el índice actual, el índice nuevo, y al finalizar pues devolvemos el mejor índice. Entonces el algoritmo de la mochila fraccionaria se simplificaría a
inicializar las variables de peso y el valor total de la mochila como cero al empezar el algoritmo, y mientras el peso de la mochila sea menor que la capacidad máxima y que queden objetos por seleccionar, entonces vamos a repetir el proceso a continuación. Se va a utilizar la función que ya explicamos de seleccionar el mejor objeto para obtener el índice del mejor objeto disponible. Entonces vamos a agregar el objeto completo, que sería una cantidad, al conjunto de elementos seleccionados. Si no se puede agregar el elemento completo, entonces calculamos lo más que podamos agregar, que sería una fracción de él. Sería la capacidad restante dividido entre el peso del objeto. Al finalizar todo este ciclo, retornamos al conjunto de elementos seleccionados y el valor total obtenido, siendo el pseudocódigo. Esta primera parte, para seleccionar el mejor objeto, tenemos la n como la longitud de x, el mejor índice, la mejor relación, y iteramos de 0 hasta n verificando cuál no ha sido seleccionado, calculando la relación. Si la relación es mejor, entonces actualizamos y retornamos el mejor índice. Para el pseudocódigo de la mochila, igual, tenemos el peso y el valor actual inicializado en 0, y iteramos mientras el peso no ha sido sobrepasado y que queden objetos, seleccionamos el mejor objeto, y si el índice es -1, entonces ya rompemos el mientras. Si no, entonces verificamos que el peso no sobrepase la mochila, y guardamos el objeto completo, actualizamos las variables peso y valor, y si no, entonces agregamos una fracción de él. Finalizamos todo y retornamos la cantidad de cada objeto. Para este algoritmo de la mochila tenemos entonces en Python la función selectBestItem, que, como ya decimos, este es el pseudocódigo ya implementado. Calculamos la longitud de x, el mejor índice, la mejor relación, iteramos. Si no ha sido seleccionado, calculamos el radio, y si es mejor, actualizamos, devolvemos al final el mejor índice. Y para la función de la mochila tenemos los elementos y la capacidad. Bueno, entonces calculamos el número total de elementos con lenItems, e inicializamos una selección de elementos que va a guardar los elementos inicializados en 0. W sería la lista de los pesos, y B sería la lista de los valores de cada ítem. En ítems, es una estructura que tiene 3 elementos. La primera es el nombre del ítem, la segunda es el valor, y el tercero es el peso. Entonces, por eso aquí tenemos una función directa de for, que devuelve el elemento 2 de ítem en ítems, y también devuelve un arreglo y se guarda en W, y se guarda en B. El peso actual y el valor actual y el índice actual. Mientras no se ha sobrepasado la capacidad ni el tamaño de los elementos existentes, entonces seleccionamos el mejor índice. Si no es -1, cerramos. Si el peso más el peso del mejor índice no sobrepasa la capacidad, agregamos un elemento completo, actualizamos los valores de peso y valor, y si no, entonces calculamos con la diferencia entre el peso del objeto actual, del mejor índice, la cantidad fraccionaria que se va a agregar, actualizamos peso y valor y seguimos recorriendo. Al final lo que vamos a devolver, lo que va a devolver es un arreglo que tiene el elemento, si es 1, y si no, entonces devuelve una tupla que tiene el nombre del elemento, pero la parte de la fracción. Eso entonces va a tener una estructura como la siguiente. Esta es un arreglo donde tiene elementos completos, y esta de acá, por ejemplo, esta es que estoy subrayando aquí, es
ítem 1, ítem 2, parte fracción, y sigue con los siguientes elementos que son enteros. Esta parte de pruebas tiene 6 casos también. El caso base es con 3 elementos que tienen valores 10, 5 y 15 y pesos 2, 3 y 5. La capacidad de la mochila es 7 y el valor esperado es que se seleccione este elemento 1 y el elemento 3, que son los que tienen mejores relaciones valor-peso. En las pruebas con los casos límites tenemos 2 pruebas, cuando la capacidad es 0 y cuando la capacidad es 20. Cuando la capacidad es 0 no se debe seleccionar ningún ítem. Y cuando la capacidad es 20, es porque la capacidad sobrepasa todos los pesos de todos los elementos, entonces debe seleccionar todos los elementos. Ya este peso es 5 más 3 más 2, sería 10, pero la capacidad es 20, entonces tiene que seleccionar todos. La prueba siguiente, que es la 4, con entradas aleatorios con una capacidad de 5. Entonces aquí se quiere verificar de que el total devuelto sea mayor o igual que 0. Y en la prueba número 5, que también es una entrada aleatoria, pero que tiene valor 1 y peso 1. Todos tienen valor 1 y peso 1, mientras que el otro también, esos son aleatorios. En esta prueba número 5 la capacidad es 500 y son 1000 ítems. Entonces lo que se quiere evaluar aquí es que no se sobrepase la capacidad de la mochila. Y en la prueba número 6 tenemos un caso específico que tenemos 5 tipos de ítems y la capacidad es 10. En este ejercicio como tal, la solución esperada es que sea el ítem 1 completo, una fracción del ítem 2, el ítem 3 completo y el ítem 5 completo, para un valor esperado de 34.33. Vamos a correr este programa donde vemos que todas las pruebas han sido pasadas correctamente. Por último tenemos el problema del viajero. El problema del viajero es un problema que consiste en optimizar la distancia total recorrida de un viajero que quiere visitar un conjunto de ciudades una única vez. Entonces entre estas características del problema está de que la distancia entre cada ciudad a cada ciudad se conoce y mediante algún algoritmo se desea conocer el camino más óptimo para visitar todas las ciudades. Entonces vamos a estar manejando nodos que ya sean visitados, el nodo final y el inicial, y el final que tiene que ser el mismo que inicial. La ruta debe comenzar y terminar en el mismo nodo. Todos los nodos tienen que conectarse entre sí y tener su relación de cuál es la distancia de una ciudad a otra. Los métodos de resolución para este problema son, por ejemplo, fuerza bruta, que sería prácticamente tener todas las combinaciones de los caminos desde una ciudad a sí misma, pasando una vez por cada ciudad. Sin embargo, esto sería una complejidad factorial y es bastante tardado para problemas de muchas ciudades. El segundo es, por ejemplo, con algoritmos heurísticos que utilizan por ejemplo, el algoritmo voraz, esta estrategia Greedy, donde podemos, por ejemplo, seleccionar mediante el vecino más cercano, entre otros. Y también se puede utilizar programación dinámica. Entonces vamos a ver el diseño del algoritmo utilizado, que es, como ya venimos viendo, la estrategia de Greedy, el algoritmo codicioso, donde se va a basar este algoritmo desde el nodo inicializar una lista de nodos visitados, donde todos los nodos se establecen como no visitados, excepto el primero. Entonces vamos a verificar cuál de los otros nodos es la distancia más corta en este caso, que es está utilizando
el vecino más cercano. Entonces vamos a verificar cuál es el vecino más cercano y nos vamos a mover hacia allá. Entonces en el paso 3 inicializamos el nodo actual con el nodo inicial y creamos la lista de las rutas que contiene el nodo inicial primeramente. Entonces vamos a ir agregando la siguiente ciudad y la siguiente ciudad. Mientras haya nodos no visitados, entonces vamos a calcular la distancia mínima al nodo más cercano, vamos a agregar ese nodo a la ruta y vamos a marcarlo como visitado, y actualizamos el nodo actual al nodo más cercano, que es el nodo seleccionado, y repetimos hasta que haya nodos no visitados, o sea que ya hayamos recorrido todas las ciudades. Al final vamos a agregar el nodo inicial a la ruta para devolvernos y vamos a calcular la distancia total recorrida utilizando la matriz de distancias del grafo que necesita el ejercicio. Pues esta matriz lo que tiene es la distancia de ciudad a ciudad, y devolvemos las rutas seleccionada y la distancia total. Entonces en el pseudocódigo tenemos dos partes. Primero es el del viajero y también el de calcular la distancia que necesita el grafo y la ruta. Sería bueno también explicarles de que el grafo que va a darse por parte del parámetro sería, por ejemplo, esta estructura donde tenemos una matriz, un arreglo de arreglo. En el primero serían las distancias de la ciudad 0, entonces como el primer índice es la ciudad 0, no hay distancia. Después hay 10 unidades hacia la ciudad 1, 15 unidades hacia la ciudad 2, 20 unidades hacia la ciudad 3 y 25 unidades hacia la ciudad 4. Desde la ciudad 1 hay 10 unidades hacia la ciudad 0, 0 hacia sí misma, 35 a la ciudad 2, 25 a la ciudad 3 y 40 a la ciudad 4, y así sucesivamente con todas las ciudades. Entonces en el pseudocódigo tenemos, como ya venimos diciendo en el algoritmo, inicia el algoritmo con la cantidad de nodos como la longitud del grafo, que va a darme la cantidad de ciudades que existen. Vamos a tener un arreglo de visitados que va a ser de la misma cantidad de la cantidad de ciudades. Inicializamos todo en 0, toda esa lista que acabamos de crear. Y en visitados del primer nodo, que es por parte del parámetro, vamos a seleccionarlo como verdadero. Tenemos n como el primer nodo, y que va a ser el nodo actual por el cual vamos a estar pasándonos, y la ruta va a ser un arreglo con solamente el primer nodo. Entonces mientras hay ciudades por visitar, es decir, falso esté en visitados, falso es el booleano que va a estar en un arreglo de booleanos de visitados. Entonces mientras algunos no sea falso es porque me falta visitar ciudades. Entonces vamos a hacer lo siguiente: la mínima distancia va a ser infinito. Nosotros vamos a estar verificando desde un número muy alto cuál es la ciudad que sea más cercana. Entonces vamos a ir actualizándolo. El nodo más cercano va a ser nulo y vamos a estar iterando desde igual a 0 hasta la cantidad de ciudades. Si el nodo no ha sido visitado y el grafo, la distancia de ese nodo a la ciudad sea más pequeña que la mínima distancia, entonces actualizamos la distancia mínima y el nodo más cercano. De esta manera recorremos ese arreglo de distancias sin contar los nodos que ya visitamos y sin contar obviamente el nodo, el sí mismo, que es 0. Entonces cuando finalice eso vamos a tener el nodo más cercano. Eso lo agregamos a la ruta y actualizamos los visitados con verdadero porque ya se agregó a la ruta, y actualizamos el nodo como el nodo más cercano, y eso hasta que termine que ya se hayan visitado todas las ciudades. Al final agregamos el primer nodo y calculamos la distancia total retornando la ruta y la distancia total. Este pseudocódigo para calcular la distancia simplemente es inicializar una variable en 0,
tener la cantidad de ciudades como la longitud de la ruta, iterar desde cero hasta un elemento menos de la cantidad de ciudades, y vamos a ir guardando en la distancia, incrementándola con la distancia que tiene el grafo de la ruta en i y la ruta con la ruta i más 1. O sea, lo que vamos a seleccionar es la distancia desde la ciudad i hasta la siguiente ciudad. Entonces vamos a retornar la distancia, que sería la sumatoria de todas ellas. En el programa de Python sería lo siguiente: tenemos en esta función la TCP, que como ya venimos siendo es el pseudocódigo implementado. Tenemos la cantidad de ciudades. Aquí tenemos un if de que si el nodo inicial no está en el rango de número de nodos, o sea, no está entre 0 y el número de nodos, entonces él no es un nodo válido. Entonces retornamos este caso. Tenemos un arreglo inicializado en 0 con la cantidad de ciudades. Inicializamos el visitado de esa ciudad, de la ciudad inicial en verdadero. El nodo actual sería el nodo inicial y la ruta sería un arreglo solamente con el nodo inicial, y vamos a ir agregando ciudades. Mientras no haya un falso en visitado, es decir, que nos falten ciudades por visitar, tenemos la mínima distancia, que es el valor más alto de los flotantes. El nodo más cercano es nulo, none, y vamos a ir iterando desde 0 hasta el número de nodos. 0, esa va a ser la variable nodo, y si no ha sido visitado ese, y si la distancia a esa ciudad es menor que la distancia mínima, entonces actualizamos esa distancia y actualizamos el nodo más cercano para al final tener el más cercano y agregarlo a la ruta, marcarlo como ya visitado y actualizar el nodo actual. Agregamos a la ruta, al finalizar todo esto, agregamos la ciudad inicial para que se devuelva a ella, y calculamos la distancia total con la función calculate distance. Entonces devolvemos la ruta y la distancia total. En calcular distancia, pues le pasamos el grafo de la ruta, iteramos de 0 hasta el número de nodo menos 1 y vamos incrementando distancia con la distancia de la ciudad a la siguiente ciudad, retornando la distancia de sumada. En los tests tenemos 6 pruebas, donde los primeros 5 son los recorridos desde la ciudad 0, de la ciudad 1, de la 2 hasta la 4, verificando de que la ruta esperada sea igual a la de vuelta, y también la distancia. Entonces ahí tenemos 2 comparativas por cada prueba. Por ejemplo, de la ciudad 0, que sería esta, empezamos moviéndonos primero a la ciudad 1 porque hay una distancia de 10, entonces sería de 0 a 1. Luego pasamos a la ciudad 3 porque en la 1 ya visitamos ya no podemos volvernos a la ciudad 0 ni la 1, entonces entre 35, 25 y 40 la más corta es 25, entonces nos movemos a la ciudad 3. Y entre la ciudad 3 no podemos visitar la 0, ni la 1, ni la 3. Entonces entre 30 y 15 la más cercana es la ciudad 4. Entonces vamos de 0, 1, 3 a 4. Nos vamos a 4 y ya no podemos ni la 0, ni la 1, ni la 3, ni la 4. Nos movemos a la ciudad 2 obligatoriamente. Y de la 2 nos volvemos a la ciudad inicial. Entonces esta sería la ruta. Si sumamos todos esos caminos debería dar 85. De la misma manera con la ciudad 1, la ciudad 2, la ciudad 3 y la ciudad 4. Por ejemplo, en la ciudad 4 la ruta debe ser la siguiente. La ciudad 4, que es esta, la más corta primero es la ciudad 3, entonces de la 4 pasamos a la 3, que sería esta. Ya no podemos visitar ni la 3 ni la 4. Entre 20, 25 y 30 la más corta es la 20, entonces nos pasamos a la ciudad 0. Vamos de la 4 a la 3 y después a la 0, que sería esta.
no podemos ni la 0, ni la 3, ni la 4. Entre 10 y 15, ¿quién es la más corta? El 10. Entonces nos movemos de la 4 a la 3, a la 0 a la 1, que sería y de la 1 pues a la 2, que es la única que falta, y de la 2 a la ciudad inicial, que es 4. Entonces debería ser la ruta esperada, y si sumamos todo eso, eso debería ser 100. Y por último tenemos la prueba de que si le paso un nodo que sea inválido, por ejemplo el 5, no hay una ciudad 5, solamente de la 0 a la 4, entonces debería devolver nodo de inicio inválido. Entonces vamos a probarlo. Además tenemos por aquí más arriba con Matplotlib y NetworkX, tenemos una partecita que me va a ayudar a graficar estas ciudades. No voy a profundizar en esto, pero me va a dar una gráfica de las 5 ciudades y la distancia de cada una, pues con este grafo que yo le estoy pasando. Entonces corremos esto, me dice que por aquí pasó esto y me dice que todas las pruebas han sido pasadas correctamente. Entonces todo ha sido verificado, se devolvió el valor esperado, y tenemos estas 5 ciudades que, bueno, la distancia de cada una es la simplificación o la visualización de este grafo, de esta matriz que tenemos acá. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperemos que así se haya entendido bastante bien.